O sea, yo les voy a decir algo muy honestamente. Muchos de ustedes, y ya se ha hablado en el colegio, muchos de ustedes están en supletorio, no solo conmigo. Yo pensé que solo estaba, o sea, yo pensé que solo estaban mal conmigo en matemáticas, pero están mal en muchas materias. Incluso ya nos dijeron a nosotros, ¿qué pasa con ustedes? Entonces nosotros dijimos que les pregunten a ustedes, ¿qué pasa a ustedes con ustedes? Pero en relación a lo siguiente, ¿a qué quiero llegar? ¿Cómo esperamos aprobar el supletorio cuando nos toque? Pues yo asumo que nos va a tocar. Si no entendemos gran parte de lo que se está explicando. Entonces pónganle atención. Recuerden que cada cosa que hemos visto este año es un engranaje de lo siguiente. Vimos derivadas y luego les enseñé a hacer diferenciales. ¿Y los diferenciales con qué se hacían? Con derivadas. Hoy vamos a ver antiderivadas y vamos a empezar a ver integrales. ¿Y con qué creen que se opera eso? Con derivadas. O sea, si usted no sabe derivar todo lo que le enseñé, derivar un producto, derivar un cociente, las propiedades, derivar por cadena, derivar trigonométrica, exponencial, bueno, derivar todo eso, logarítmica, no podemos hacer eso. Así que yo sí les pido que revisen. Si no se acuerdan, revisen las clases anteriores, ¿ya? Entonces, nos dice que tenemos una función antiderivada, perdón, cuando la función, voy a escribirlo aquí, f de x es una antiderivada o, esto es importante, o lo voy a poner con otro color incluso, o función primitiva de la función f de x si se cumple. Aquí viene lo importante. Si se cumple que f' de x es igual a f de x, coma, para todo x elemento del dominio de F. Punto. Ahora sí, hablemos en español. ¿Qué significa esto? Voy a poner dos funciones yo en este momento, ¿ya? Voy a poner función 1. Función de x1 va a ser igual a 3x cuadrado más 2x menos 5. Y voy a poner una función que la vamos a llamar función 2 de x es igual. Y vamos a trabajar con 3x al cuadrado más 2x más 10. ¿Cuál es el criterio de esto? ¿Cuál es el criterio de esto? Nos dice que las dos funciones que acabo de escribir son antiderivadas. ¿Por qué? Porque cuando yo derive ambas funciones, el valor de la derivada de f1 y el valor de la derivada de f2 va a ser exactamente el mismo. En este caso, las dos funciones dan la misma derivada. ¿Cómo entendemos eso? Vamos a derivar la primera. Alejandra, deme la derivada de f1.
6x F1, F' de 1, Fx, F'X es igual a 6x más 2. 6x más 2. Nicole, derive la función 2. 6x, ¿Ya? x2 es 2. A ver, repita, por favor. 6x 6x más 2. más 2. Entonces, tanto esta derivada como esta derivada son iguales. Es la misma derivada. No hay dos derivadas, es la misma derivada. Entonces ¿esto qué significa? Significa que tanto la derivada de F1 como la derivada de F2 es igual. Se puede dar el caso. ¿Por qué se cumple esta condición? Porque en una derivada el término independiente es irrelevante. Yo podría tener otros valores. Podría tener menos 20, menos 15, menos 1.000.000, no importa. Pero como el valor de la derivada de eso es 0, entonces se tiende a ser la misma función. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Continuamos entonces. Vamos a poner otra regla acá. Aquí voy a ir a tratar de ir muy despacio, porque si no nos confundimos. Si F es una antiderivada, de F, entonces la antiderivada, anotarán por favor, general de F es, quiero que entiendan que algunos son mayúsculas y otras son minúsculas, ya vamos a entender, más C. Ya, siendo C un valor constante. Siendo C una constante. ¿Estamos? O sea, nosotros tenemos aquí dos derivadas, ¿verdad? Que nos da el mismo valor. Entonces nosotros podríamos inferir lo siguiente. Presten atención a esto, ¿ya? Ouch. Perdón. Vamos a hacer una gráfica para entenderlo un poco más. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la función 1, ¿ya? Vamos a poner aquí función de x va a ser igual. Y vamos a colocar la primera derivada que teníamos, que era 3x al cuadrado, ¿verdad? 3x al cuadrado más 2x menos 5, más 2x menos 5.
¿Ya? Esa era la primera derivada que nosotros teníamos. La primera función que nosotros teníamos. Vamos con la segunda. Vamos a ponerle la función h de x para diferenciarla. H de x va a ser igual. Y teníamos 3x al cuadrado, perdón, más 2x más 10. Si ustedes se dan cuenta, es exacta o parecida a la misma función. Va a tener el mismo, incluso si nosotros lo analizamos, va a tener el mismo eje de simetría. Va a ser muy parecida a la función. Tal vez va a variar un poco en su amplitud, pero va a ser muy parecida. Entonces, aquí escribimos la función derivada que obtuvimos. Vamos a ver cómo la derivada pasa por ambas funciones. Vamos a trabajar con g de x. O sea, aquí en GeoGebra se pone así para que diferencie cada función de otra. Es igual a 6x más 2. 6x más 2. ¿Sí? Y esa es la función derivada. Recuerden que la función derivada me ayuda a mí a encontrar otras cosas. ¿Se acuerdan? Me ayuda a encontrar los máximos, los mínimos, relativos y cosas así. Igual, si nosotros seguimos aumentándole funciones, qué sé yo, j de x, pero aquí yo le pongo, esto es igual a 3x elevado al cuadrado más 2x, pero aquí le restamos 6. Si ven, se parece muchísimo a la función anterior. Y si le sumamos 9, se parece a la otra. ¿Me explico? Si le sumamos 8, si le sumamos 7, si le sumamos 6, si le sumamos 5, y así, si le sumamos 4, lo siento, y se va acercando hacia el concepto o el valor de la derivada. Es la idea, ¿ya? Solo como para que tengan un ejemplo, nada más. Ya, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Un ejercicio. Tenemos lo siguiente aquí, presten atención. Tenemos la función f de x es igual a 1 sobre x. Esta va a ser la función. Y nos pide encontrar la función primitiva. ¿Ya? O una función similar que cuando derive me dé el mismo valor. ¿Cuál sería esa función? A ver. ¿Cuál sería la función? Una función que sea primitiva de esto. Voy a colocar aquí función de x es igual, perdón, con la F mayúscula, función de x es igual, y se acuerdan que si nosotros tenemos logaritmo natural de x, esa función era igual a ¿qué? ¿Qué es igual a esa función? Si derivamos, vamos a obtener función prima de x, que va a ser igual a 1 entre x, que es exactamente igual a la de acá. ¿Me explico? Esa es la idea. Esa es la idea de esto. ¿Estamos? Vamos a continuar, vamos a hacer otra, ¿ya? Como les digo, vamos a tratar de ir lo más despacio posible para no tener problemas después. Ahora vamos a trabajar, aquí hay una que dice g de x es igual a x a la cuarta, perdón, a x elevado al cubo. ¿Ya? Entonces hay que buscar una función primitiva que me permita ¿qué? Que la derivada de mi función sea igual al valor de la función original. Es la idea. Ya, es la idea. Entonces vamos a buscar una función
que su derivada sea x elevado al cubo. O sea, una antiderivada es lo contrario a la derivada. Vamos a buscar una función que cuando la derive me dé igual a el valor de la función original. Esa es la estructura. ¿Qué función sería esa? Vamos a escribir aquí. Función de x va a ser igual y vamos a ponerle aquí, miren, x elevado a la cuarta sobre 4. Esa sería la función. Derivemos esa función. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos da esa función derivada? X al cubo. Muy bien. Nos da x elevado al cubo. Función prima de x es igual a x elevado al cubo, que es exactamente la función de acá. ¿Me entienden? Esa es la idea. La idea es llegar a una función derivada que sea o sea, encontrar una función cuya derivada sea la función original. Esa es la estructura. Como si lo analizáramos desde el punto de vista de del primer ejemplo que les di. Yo tendría función de x es igual a ¿qué? Es igual a 6x más 2. Entonces, ¿cuál es la función antiderivada de esta función? ¿Cuál es la función primitiva? Puede ser la siguiente, puede ser, ni siquiera voy a tomar la anterior, puede ser. Imagínense, voy a hacerlo diferente, Ya, vamos a decir que yo tengo aquí, tengo 2x al cubo. Sí, sí lo están No, viendo, Alice, ¿verdad? podría ser 3x al cuadrado. Sí, pero es que quiero hacerlo diferente también. También se puede, ¿verdad? Y aquí, por lógica, voy a tener que ponerle 2x. O incluso, sí, debe ser 2x. No, puede ser x elevado al cuadrado. No, tiene que No, ser Alice, 2x. 2x. ¿Ya? Dese en cuenta que aquí yo le cambié, lo puse al revés. Pero cuando derive, esto me va a dar igual a ¿qué? A 6. Claro, tendría que haberlo puesto bien. Mil disculpas. Yo cometí el error. Por la resta. 3x al cuadrado más 2x. Y aquí podría ponerle menos 100, un ejemplo. No es igual que la anterior, pero sí es una función antiderivada de la función original. Un segundo, voy a modificar aquí. Muy bien, y vamos a tener 6x más 2, que es exactamente lo de acá. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Pregunten, por favor. ¿Ya? Vamos a hacer 2 ejercicios en este momento. Voy a hacerles, vamos a trabajar con las de acá. Si ustedes se van a su libro, vayan por favor a la página 146. ¿Ya? Y nos dicen lo siguiente. Nos dice, verifica que la función
f de x, ¿verdad? Que está ahí, es una antiderivada de la función f de x. ¿Se dan cuenta que uno está en mayúsculas y otro está en minúscula, verdad? Perfecto. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos. El primero nos da lo siguiente. El primero nos dice que tenemos la función, vamos a escribirlo como función 1 de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cubo más 2 menos pi, ¿verdad? Y nos pregunta si esta función es antiderivada de la función 3x al cuadrado sobre 2 veces la raíz de x al cubo más 2. Ahora, esta función de aquí yo la puedo expresar para evitar esa raíz. Función va a ser igual a ¿qué? A x al cubo más 2 elevado a la 1 media. Menos pi. Pi es un número. Pi va a ser 0 en mi derivada. No es una constante. Es un número. Entonces, ¿cómo derivaba esta función? ¿Qué se utilizaba para derivar esa función? Sin dormirse. Vamos a revisar un poquito aquí. Utilizamos esto de aquí, ya les muestro. Utilizamos esto de aquí. ¿Verdad? ¿Qué nos decía esto? ¿Qué es la función? Se aplica lo mismo, se pasa a multiplicar, se le resta 1, pero la parte interna también se la deriva. Aquí está la regla. Si quieren la llevamos. Entonces, más o menos nos queda algo así. Se los voy a poner aquí para que lo vayan viendo, ¿ya? Entonces, al derivar esta función tendríamos función 1 prima de x va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a lo que les acabo de decir, ¿no? En este caso vamos a tener un medio, ¿verdad? De x al cubo más 2, ¿cierto? Y aquí a un medio le vamos a restar 1. ¿Cuánto es un medio menos 1? Es menos 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Un medio menos 1 es menos un medio. Vamos a hacerlo. Ya me hicieron dudar. Un medio menos 1 va a ser igual a 1 menos 2 sobre 1. Es menos sobre 2. Es menos un medio. Entonces esto va a quedar elevado a la menos un medio. Ya lo analizamos. Ya, y eso nos dice que hay que derivarlo por el valor de la expresión derivada. En este caso sería 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Por 3x al cuadrado. Ahí lo dejan. ¿Ya? Se multiplica por 3x al cuadrado, así como dice aquí. Y el valor de pi no se escribe porque el valor de pi es... ¿Qué es el valor de pi? ¿Qué es el valor de pi? Es un número, Lisa. Es un número, entonces no se escribe. ¿Ya? Entonces, dicho esto,
esta expresión de aquí, miren, esta expresión de aquí está elevada a ¿qué cosa? Está elevado a la 1 menos 1/2. Entonces, lo primero que yo voy a hacer para resolverla sería función prima de x va a ser igual, y aquí me va a quedar el 1 arriba, lo puedo dejar para no confundirnos, por 3x al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Que multiplica a x al cubo más 2 elevado a la 1/2. ¿Por qué elevado a la 1/2? Porque esa es una propiedad de la potenciación. Si algo está elevado a un exponente negativo, lo transformamos en un exponente positivo, ¿verdad? Y aplicamos otro concepto más, que es el de la racionalización, el de la radicación, lo siento, error contextual. Entonces tendríamos que f' de x va a ser igual a ¿qué? Multiplicamos arriba, nos queda 3x cuadrado sobre 2 veces la raíz cuadrada de x al cubo más 2. Segundo. Y ese es el resultado. Entonces, confirmamos que sí es mi antiderivada, ¿verdad? Es la antiderivada. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, aquí, hay que saber matemáticas ya. O sea, ya no puedo sentarme solo a hacer. Les digo algo, yo acabo de hacer este ejercicio sin saber, o sea, sin haberlo hecho antes. No lo he hecho antes. Pero lo hice en este momento para corroborar, pues, que lo que estoy diciendo es verdad. De que uno tiene que ir siguiendo las leyes, ir descifrando y resolviendo el ejercicio. Preguntas hasta este punto. Preguntas. Todo está clarísimo. Miren, aquí, ¿qué me tocó aplicar? Me tocó aplicar regla de la cadena. ¿Qué me tocó aplicar? Me tocó aplicar cómo se deriva y las propiedades de una derivada. ¿Me entienden? Todo eso vengo aplicando. Eso que no vamos a ver estadística, porque en estadística se deriva, se integra. Pero ya de verdad, o sea, no alcanzamos, es por gusto. Si el próximo año quieren ingresar de nuevo, ahí les damos. No pasa nada. Bien. En el ejercicio que les acabo de decir, tenemos en la página 146, tenemos varios ejercicios. Yo les voy a dejar una tarea el día de hoy. Está difícil eso, Luis. ¿Cómo? Está difícil. Pero pregunte, pues que no entiende. No, de te va a sacar cero. Esto es todo lo que hemos estado viendo, Juan José. De verdad, no estoy inventándome nada. Mira, simplemente estamos comprobando de que esta función derivada sea exactamente igual a esta función sin ¿Y derivada. entre x al cuadrado cómo es, Luis? Este de aquí. Sí. Es que mira, ahí es cuando yo te digo. Esto ya lo vimos en las clases anteriores. Ya se llama regla de la cadena. ¿Y qué me dice? Que para cualquier f' de x, para cualquier f de x, no sé ni por qué tengo. Bueno, esto de aquí se puede más. No, de verdad no lo puedo borrar, pero la regla es la de arriba. Que para cualquier f de x, donde yo tenga una expresión como esta, x al cuadrado más 3x más un exponente, tengo que aplicar la regla normal, que es bajar el exponente. Mira, yo tomé este exponente de aquí, si lo ves, y lo bajé a multiplicar, ¿verdad? Y al exponente le resté 1. Aquí está, 1/2 menos 1. Eso se hace ya, eso deberíamos hacerlo automáticamente ya estamos finalizando el año, deberíamos hacerlo mentalmente. Yo lo hice porque me confundí, pensé que era menos 1, me confundí, pero lo hice, menos 1/2. Y me dice que también tengo que tomar la parte interna de u de x, o sea, la parte interna,
y derivarla solita. Entonces, 3 pasa a multiplicar y me queda 3x al cuadrado. Más 2. ¿Qué es 2? 2 es nada, 2 es 0. 2 no existe en derivada. Entonces me quedó 3x al cuadrado, que es la función derivada de la parte interior. Dame para allá. Haga silencio. No, Apáguele que el está arreglando aquí micrófono. la cara. Ya, pero eso no me interesa a mí. Estoy explicando y no me está prestando atención. Y por esa razón nos dio 3x al cuadrado. Luego aplicamos álgebra, que ya deberíamos saber. ¿Cómo? Desde décimo deberíamos saber que cambiar el exponente de positivo a negativo hay que invertirlo. Ya se conoce como la inversa. Luego de que si yo tengo un exponente, recuerden que aquí yo hice, yo transformé de raíz a exponente. Luego tengo que transformar nuevamente de exponente a raíz. O sea, estoy aplicando muchos conceptos que ya hemos visto. Sí, no es nada nuevo. A ver, les voy a dejar el 1, 2, 3, 4, 5. Si ustedes se dan cuenta, son 5 preguntas que hay que responder. Nada en el libro, nada en el libro. Todo me hacen en el cuaderno y lo presento. Luego van a hacer el ejercicio 7. Estos son preguntas, ¿no? Estas son preguntas de responder. O sea, hay que escribir. Ahí, guíese en el libro y vaya respondiendo. Luego vamos a resolver el ejercicio 7. ¿Ya? Y vamos a hacer el 12, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17. ¿Estamos? Ya, y si Brian sigue así, les dejamos unos dos más. Una consulta. En esos del 12 hasta el 17 son como nos dio en el ejemplo anterior, diga, en la graficadora. No, ahí Solo dice, escúchame, realice la gráfica de la función y 3 antiderivadas de la función en el mismo plano cartesiano. O sea, usted tiene que primero graficar f de x es igual a 5, grafica. Luego de que usted grafica la función, tiene que encontrar 3 antiderivadas que le dé ese valor. Ya, les pongo un ejemplo. En el 5 está fácil. Yo puedo poner 5x, ¿verdad? Más 4. 5x más 5. 5x más 10. 5x más 100. 5x más 1000. Todas son antiderivadas. Luego, en el 4 menos x, podríamos ordenarlo como x más 4. Pero ahí se podría dar lo siguiente. Podríamos tener, se me ocurre, 4x, para que solo quede x, podríamos tener 4x más, para que solo quede x. ¿Cuándo solo me queda x? Cuando tengo... ¿Cuándo me queda solo x? ¿Cuándo me queda solo x? ¿Cuando tengo? No, porque cuando tengo 1x, x vale 1. Entonces hay que buscar una función que me dé x. Hay funciones que me dan x, pero tal vez no son tradicionales. Tal vez hay que encontrar una en logaritmos. Tal vez hay que encontrar una en trigonométricos. No sé, se me ocurre a mí. Luego tenemos 3x al cuadrado. Eso está fácil de hacer. Ese podría ser muy facilito podría ser x elevado al cubo. ¿Verdad? X elevado al cubo más 10, más 15, más 20, más 100. No me importa. ¿Ya? Conéctense nuevamente, ¿ya?